Hola, esto es Foros Pares. Durante el mes de junio, la Fundación Paz y Reconciliación, con el apoyo de Open Society Foundation y FESCOL, realizamos el ciclo de foros Gobernanza Democrática de la Seguridad Ciudadana. Capacitamos a cerca de 500 precandidatos que participarán en las elecciones locales 2019, fortaleciendo su conocimiento en temas de convivencia y seguridad ciudadana. Invitamos a precandidatos de todos los partidos y movimientos del espectro político con la idea que la seguridad es un derecho de todas y todos los ciudadanos y no un debate político. Para esto invitamos a expertos nacionales e internacionales quienes compartieron su experiencia y conocimiento en seguridad y convivencia ciudadana. Estos son los expertos. Ahora sí le doy la palabra a Rafael Grasa. Rafael Grasa es un experto que nos está acompañando desde Barcelona, es doctor en filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, es el director del Instituto Catalán Internacional para la Paz, también coordina el máster en Relaciones Internacionales en Seguridad y Desarrollo en la misma universidad y coordina el doctorado en Politics, Policies e International Relations. Tiene una descripción muchísimo más larga, pero estoy seguro que les va a contar un poco más de su experiencia. Entonces, aquí lo dejo, Rafael. Rafa, mira, un aplauso, por favor. Mira. Bien, buenos días, casi tardes ya a todos y todas. Oscar Wilde decía que lo podía resistir todo menos la tentación. A mí me pasa exactamente lo mismo. Aunque trabajo como asesor internacional en casi 4 continentes desde hace 25 años, he sido el segundo de una universidad durante 8 años, la segunda universidad de España, y por tanto tengo una enorme experiencia de gestión directa y de resolución de conflictos, nada peor que los conflictos en el mundo académico. En el fondo soy un profesor. Y para un profesor lo importante es que se entiendan las cosas. Y voy a empezar a hacer una cierta conexión con las 3 ponencias anteriores y lo que vieron ahora. Un gran amigo mío, matemático, me insistía, mi primera profesión era lógico-matemático, antes de pasarme a estas cosas de la seguridad y de las relaciones internacionales, hice filosofía, pero filosofía matemática en su momento, me decía, recuerda, el dato concreto en matemáticas me lo invento yo, la tendencia me lo dan los datos. Y eso es la verdad. Los datos son importantes porque nos han acostumbrado a hacer política por evidencias, nos han acostumbrado a hacer evaluación por evidencias y academia por evidencias. Todo hay que demostrarlo. Y efectivamente es razonable. Ya antes nos han dicho que no se puede empezar sin un buen diagnóstico y que hay que saber las cosas. Nos han contado que las miradas son diferentes. Linda lo acaba de decir, pero es que si aquí vinieran no solo mujeres, población LGTBI, sino vinieran niños y niñas, vinieran discapacitados, vinieran otras personas, tendrían una medida de seguridad diferente. Entonces, ¿con eso qué les quiero decir? Ojo con los datos. Piensen un momento en contexto. Ariel nos decía, 722 homicidios. Los últimos datos después del censo nos dicen que Bogotá está en torno a 7,5 millones de personas. Seguramente son más, pero esos son los datos que nos han dado después del último empadronamiento, en el que, por cierto, participé. Llevo 5 años viviendo medio año en Bogotá y 10 años trabajando en Colombia. Por tanto, no hablo desde fuera, hablo desde dentro. ¿Qué son 722 sobre 7,5 millones? 0,0001%. Nada. Por evidencias, eso es descartable. No es un problema. Lo es, y lo vamos a ver después, y lo voy a intentar ayudar y que sistematicen, porque lo subjetivo, lo perceptivo en temas de seguridad es más importante que lo objetivo. Yo ya hace muchos años que digo que muchos resultados de ciudades colombianas, exceptuando Palmira, la que está más arriba siempre desde hace años en las 50 con más homicidios del mundo, y es porque está desgraciadamente demasiado cerca de todo lo malo que pasa por alrededor del valle,
Palmira en ese sentido, etc. Lo importante que es, lo importante es que muchos de los datos de ciudades colombianas no son peores que datos de ciudades estadounidenses o de ciertos barrios de ciudades estadounidenses. Con eso no estoy minimizando el problema, estoy diciendo que tenemos que ampliar mirada. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Por qué creen que se hundió el Titanic? Venga, ayúdenme. Así de paso van descomprimiendo y luego va a venir la lección, no se preocupen. Por el mito de que era indestructible, nos dice por acá Hugo. Físicamente, ¿qué hundió al Titanic? Un iceberg. Y ustedes saben cómo pasó. Había una confianza. Vieron el iceberg. Pero, como ustedes saben, la inercia de un buque transatlántico es enorme y girar para evitar no es la de un carro. Y más con dirección asistida. Los buques no tienen dirección asistida, digamos, etcétera, desde esa perspectiva. Y por tanto, aunque lo vieron, se hundió. ¿Pero qué hundió al Titanic? ¿La parte de arriba o la parte de abajo del iceberg? La de abajo. La película no lo muestra bien, pero recuerden, una montaña de hielo, un iceberg, es 1/3 emergido, 2/3 sumergido. Y en seguridad, en conflictos, en violencias, lo importante es lo que no se ve, no lo que se ve. Lo peligroso es lo que no se ve. Y eso es lo que tenemos que intentar ver desde esa perspectiva. Yo no sé por qué no se está viendo el conjunto. Ah, ¿no pasaste? No me di cuenta de que lo había hecho así. Bueno, entonces, viendo eso, déjenme que les sitúe con 2 cuentos rápidos para contar y luego un par de anécdotas personales. Perdón, sí. El primer cuento es el del topo. Yo lo uso siempre para entender temas de seguridad. Es un cuento de Kafka, un breve relato. Era un topo que tal vez porque vivía en alguna ciudad con muchos homicidios y hurtos, estaba enormemente preocupado por su seguridad. Ustedes saben que los topos construyen madrigueras bajo tierra y van construyendo túneles, laberintos complejos. Aquel topo era increíble, era un ingeniero de narices. Iba haciendo más trampas, más mecanismos, etc. Y al final, ¿qué sucedió? Que ni él mismo fue capaz de salir de su madriguera. El exceso de miedo es un problema para construir políticas de seguridad. Debe tenerse, lo ha dicho ya Marcelo, lo va a decir Hugo, todos los que estamos en este proyecto, Catalina, etc., hay que tenerlo en cuenta. El miedo paraliza, no permite construir, no permite analizar bien. Y nos recuerda que hay 3 grandes conductas de los mamíferos superiores ante una situación de conflicto. Evitarlo, es decir, huir, o luchar en un sentido no violento, enfrentarse a él. Y necesitamos enfrentarnos. Segundo cuento que les quiero contar. Ustedes lo recordarán, se cuenta en todos los países. Era una vez un borrachito que había acabado mal después de tomar toda la noche por ahí por la zona G. Y de repente, una persona que pasaba también de retiro después de una noche larga, vio que estaba debajo de un farol, de un fanal, de rodillas y buscando desesperadamente algo. Y lo que hizo fue preguntarle, ¿qué pasa? No, he perdido mis llaves y llevo 2 horas buscándolas y no las encuentro. Le dijo, ¿pero seguro que las ha perdido aquí? No, creo que fue 3 cuadras más allá, pero este es el único punto en que hay luz y por tanto las busco acá. No podemos buscar las cosas donde no están. Hay que intentar construir marcos de pensamiento que nos permitan hacer las cosas. 2 anécdotas finales personales y vamos a la tarea, pero les estoy dando el marco mental para la clase, porque los marcos son más importantes que las frases. La base de la narración es la idea, el marco donde vamos a insertar las cosas. Los hechos vendrán después. ¿Qué les quería decir con eso? Miren, yo durante 18 años tuve pelo en la cara. Ya hace mucho tiempo de eso, pero tuve barba,
con dos claritos aquí que me plantean mucho, digamos que a lo Bob Dylan, para decirlo rápido, etcétera. Después sigue mucho tiempo Perilla, un poco leninista, sospecho, digamos, etcétera. Y finalmente lo que más llevé, creo que fueron 12 años, bigote. Cuando yo quiero engañar a mis alumnos en mis clases de causalidad o de indicadores, uso un gráfico estadístico donde se ve que cada vez que yo decidí hacer el sacrificio de cortar parte de mi pilosidad facial, la población de ballenas crecía enormemente en el mundo. Y yo orgullosamente puedo decir que si las ballenas están donde están hoy, es porque Rafael Grasa decidió acabar con el pelo en su cara. Eso es lo que matemáticamente llamamos una correlación espúrea. Si no hubiera habido la Comisión Ballenera Internacional, Greenpeace, etcétera, eso no tuvo nada que ver. Las estadísticas, los datos son importantes, pero hay que situarlos en su contexto. Hay que verlos dónde están. Nos sirven para hacernos preguntas, para construir respuestas, pero lo importante es la causalidad. Y en temas de seguridad, la causalidad es complicada, y ahora voy viniendo a mi terreno, es multicausal. Y hay tres tipos de causas. Causas estructurales, de largo aliento, permanentes, que pocas veces cambian, son muy permanentes. Aceleradores y multiplicadores, que son de lo que llamamos coyuntura, de 4, 5 o 6 años, ahí las políticas públicas pueden hacer mucho, y luego hay desencadenantes, la gota que colma el vaso. Yo siempre les digo a mis alumnos en mi clase, el día que tú me digas que la Primera Guerra Mundial la causó el asesinato del archiduque Fernando, está suspendido a perpetuidad, reprobado para siempre. Eso fue el gatillo, el desencadenante, pero había otras causas detrás que explican una confrontación que acabó con millones. Lo mismo podríamos hacer aquí para explicar diversos de los ciclos de violencia desde la Guerra de los 1000 días. Hay causas estructurales, hay aceleradores, hay multiplicadores. ¿Por qué les digo eso? Es como el iceberg. Si vemos unas conductas determinadas, hay que evitarlas. Eso es gran parte de la tarea policial, sobre todo de la tarea policial operativa, que es evitar los desencadenantes. La tarea de las políticas públicas de seguridad coordinadas con otras es tratar los aceleradores y multiplicadores, ralentizarlos. Y a medio y largo plazo hay que tratar las políticas que tienen que ver con las razones de fondo. Las que antes decían, ¿por qué si hace 20 años nos contaba Ariel y han dicho ustedes, sabemos que los homicidios y gran parte de los hurtos están focalizados en 4 o 5 lugares de la Gran Bogotá? ¿Por qué sigue pasando eso? ¿Por qué ha bajado la intensidad, pero no la presencia? ¿Por qué hay más gente que roba y más que roban? Que es otra de las conclusiones que nos daban. Esas son las preguntas que nos debemos hacer, que tienen que ver con ese tipo de anécdotas personales que les contaba. Dicho esto, y antes de pasar a lo que toca, sitúense. Esto que estamos haciendo, no sé si bien o mal, es el producto muy pensado de una iniciativa de la Soros, de la Fundación Soros, de FESCOL, de sobre todo la Fundación Pares, y de una serie de personas, expertos internacionales o medionacionales, como en mi caso, etcétera, que llevamos meses trabajando y construyendo cuestiones. Primero, no se agobien. Hasta que llegue el Alzheimer, las conexiones neuronales son más importantes que los apuntes. Y tengo una buena noticia. Todas nuestras intervenciones están, como les dijeron, en una memoria que se les ha dado. Y con más detalle. Hasta ahora hemos visto 3 cosas. Una experiencia internacional, académico-práctica, que nos cuenta de las dificultades de gobernar y de las dificultades de relacionar lo operativo, lo organizacional, lo político y lo meramente profesional, que sería lo policial en un sentido grande. Hemos visto después datos sencillos que nos ayudan a hacernos preguntas. El diagnóstico es para hacer preguntas sobre causas. Y luego hemos visto una parte de diagnóstico con mirada de mujer, con la intervención de Linda, y también ya algunas cuestiones de programa. Lo que viene ahora en esta intervención, que es la que cierra antes del almuerzo,
es básicamente darles un marco referencial para que sitúen conceptos e ideas, porque en la tarde luego trabajaremos con normatividad y relación institucional con Hugo Acero, una mirada chiquita de un problema importante crecientemente, el narcomenudeo y el microtráfico, que nos permite entender que el problema de la seguridad es lo que llamamos escalas, de lo macro a lo micro, pasando por lo meso, y luego veremos, esperemos que lleguemos hasta ahí, con Hugo y yo mismo, algunas ideas o lineamientos sobre cómo establecer planes de seguridad y de convivencia, digamos desde esa perspectiva. Por tanto, eso está ahí, en eso estamos, y ahora ya inicio adelante, para ver qué lecciones sacamos sobre algo que tenga que ver con el cambio. Yo voy a hacer... Sí, perdona, y además creo que me voy, porque a mí, si no puedo mover los brazos, me siento... Al fin y al cabo, dar clases es hacer teatro, y para hacer teatro hay que tener las manos libres. Me permiten que esté desde acá. Les decía, mi intervención va a tener 3 momentos muy rápidos. Aclaraciones y definiciones. Soy un obseso, un viejo lógico matemático reciclado. Las palabras deben significar lo que todos decidamos que signifiquen. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Les podría contar el debate, Humpty Dumpty, o Zanco Panco en las traducciones españolas, etcétera, etcétera. Pero es importante que tengamos definiciones de referencia. Hemos de discutir de la realidad, no de las palabras para comentar la realidad. Eso es una pérdida de tiempo. Por tanto, como yo digo a mis alumnos, me da igual que definas guerra como paz, pero eso sí, como en tu paper definas 2 veces de manera diferente guerra, estás reprobado. Di cómo vas a definir el concepto y sé coherente a lo largo de las 30 páginas que vas a escribir. Si no, no superas, digamos, etcétera. La coherencia es fundamental. Yo no voy a discutir si estoy de acuerdo o no con tus ideas, sino la argumentación de tus ideas, que es lo que te intento explicar. Yo ya no quiero que haya más clones de Rafael Grasa. Los que trabajan conmigo saben que si no están dispuestos a discutirme las cosas, no me interesan, digamos, etcétera. Conmigo mismo creo que hay bastante, digamos, para dejar eso desde el punto de vista académico. Luego les voy a hablar de algunas tendencias y cambios en curso que están en el tema, y luego voy a dar algunos lineamientos para un enfoque multicausal, pluridimensional, centrado en las personas. La idea de fondo es la siguiente. La seguridad y el desarrollo, el bienestar y la seguridad son los 2 bienes públicos fundamentales. Y tienen un problema. No es posible lograr cambios en menos de 15 años. Y la vida política en estados de derecho dura 4, 6, 2 mandatos, pero no tanto. Y por tanto necesitamos cierta continuidad. Y ustedes saben, no es solo en Colombia, pasa también a menudo en mi país y en muchos otros países, que la primera tarea de alguien que gana un puesto es decir, que no me confundan como el anterior. Ahora lo borro todo. Esto es nuevo. Yo recuerdo que cuando tuve que establecer el plan de seguridad y el de desarrollo para una gran ciudad catalana, etcétera, lo primero que les dije, no voy a romper con el anterior. ¿Cómo? Esto se llama despilfarro de recursos públicos. Vamos a ver qué hay en lo anterior que no ha funcionado o que no se ha hecho, eso lo vamos a cambiar y el resto esperemos. Los ciclos de planeación largos son de 10 a 15 años. Sin eso no hay capacidad de cambiar políticas públicas, y más en una ciudad como Bogotá. Bien, dicho eso, por tanto, y no hay receptas múltiples, ya les digo de entrada, la mejor política de seguridad es aquella que está bien coordinada con otras políticas públicas. Si no, no hay política de seguridad. Y también les digo, iceberg, la policía solo trata las conductas y en el mejor de los casos ayuda a trabajar en aceleradores y multiplicadores, pero necesitamos otras cosas. Bien, primero, ¿qué entendemos por seguridad? Un estado de cosas, una situación en que personas o comunidades que viven en un territorio determinado se sienten razonablemente libres de riesgos y amenazas que afectan a su integridad física,
a su entorno inmediato y a las generaciones futuras. Por tanto, la seguridad es perceptiva y objetiva, es cambiante y tiene que ver no solo con nosotros, sino con nuestro entorno y con las generaciones futuras. Y por otro lado, es más fácil percibir seguridad que inseguridad. Bueno, ahí creo que no se ve nada. Algo pasó, no sé si se puede... La seguridad es adjetivable, perceptible. Bueno, nunca me acuerdo que debo eliminar esto antes de iniciar. ¿Qué les quiero decir con que es adjetivable? Hay al menos 50 adjetivos que acompañan a menudo a la palabra seguridad. Y podrían haber más. Es perceptible. La seguridad tiene un componente objetivo y un componente subjetivo, percepciones. Es multidimensional. Lo securitario duro, lo policial, lo militar en temas de defensa, donde trabajo mucho, es un componente. Pero hay otros componentes, político, económico, medioambiental, societal, del conjunto de la sociedad. Los significados pueden ser restrictivos y amplios. Y aquí hay un enorme debate desde hace tiempo. El debate más sencillo es evitar conductas violentas. Y se refieren a conductas violentas directas. Recuerden, eso no siempre es posible. Desgraciadamente, hubo muchos atentados en la fase final de las FARC antes del acuerdo de paz, sobre todo antes del inicio del proceso, en postes de electricidad en este país. ¿Por qué? Es imposible poner un policía o un soldado en cada uno de los postes de electricidad de un país como este. Por tanto, es relativamente sencillo. Y un enfoque más amplio que tiene que ver con las dimensiones y las causas. Marcelo lo ha insinuado. ¿Qué suele hacer un político? Fijarse en lo más rápido, es decir, voy a cambiar algunos indicadores. Volveré sobre ello después. Es polivalente y tiene un carácter ideológico. Como la seguridad es subjetiva, se puede manipular mucho. Por todos, izquierda, centro, derecha, sociedad civil, emprendedores y administraciones. Todo el mundo lee a conciencia. Hay sesgo en nuestras miradas. Siempre, inevitablemente, hay sesgo en nuestras miradas. Por tanto, es adjetivable, cívica, ciudadana, interna, externa, nacional, integral, humana. Yo voy a usar también la palabra integral, pero ojo, que no sea una muletilla para resolverla todo. Uno de los textos más recientes donde más se usa la palabra integral es el acuerdo de paz de La Habana-Colón. Creo que calculé, ya lo digo de memoria, que salía como unas 60 veces. Decir integral expresa una intención loable, multidimensional, pero no garantiza nada. Lo que cambia las cosas no son solo las palabras, sino las palabras y los actos, las actuaciones, desde esa perspectiva. Hay seguridad externa versus interna. Recuerden eso, acá es todavía... Creo que lo estoy haciendo al revés. Pues sí. Ah, claro, es mi culpa. Hay seguridad externa versus interna. Los datos de Ariel lo planteaban. Todavía en este país los problemas de seguridad interna están muy vinculados a los problemas de seguridad externa. Y es inevitable. Eso es algo que empezó con Lleras Camargo y que no ha acabado, digamos, etcétera, desde esa perspectiva. Hay un componente objetivo y subjetivo. ¿Por qué es importante? Porque ambos cuentan para las políticas públicas. Si yo no cambio las percepciones de los electores y de los grupos que se han de beneficiar de las políticas, no las van a comprar. Y por tanto, si no participo con ellos, cosa que no ha salido hasta ahora, va a ser difícil que lo planteamos. Una última idea. La inseguridad actúa geométricamente, la seguridad aritméticamente. Es decir, la inseguridad se propaga como una plaga, como un virus. La seguridad cuesta mucho de construir y se destruye en muy poco tiempo. ¿Qué es lo que hay detrás de políticas y estrategias de seguridad? Para que se sitúen. Miren, tenemos por un lado referentes. ¿A quién hay que proteger? ¿Quién es el sujeto de amenaza? ¿Ustedes son políticos o candidatos?
candidatos a políticos. ¿Cuál es la regla en todo el mundo? Los referentes a proteger no dejan de crecer. Incluso en seguridad externa no solo es el Estado, sino las personas, las comunidades, cada vez más las ideas. Y hoy hemos de plantear los ecosistemas, porque son un elemento clave y fundamental. Las amenazas. Las amenazas o los retos son de diferentes tipos. Pero no se preocupen. Lo que más se puede manipular es la percepción de ella. Todo puede ser manipulado y se puede securizar. Cuando hacemos políticas públicas, eso no cuenta. Lo importante es la valoración del riesgo, el análisis de probabilidad. Es verdad, hay riesgo de que nos roben en cualquier punto, por supuesto en Transmilenio, pero 722 sobre 7,5 millones. ¿Qué quiere decir? Que seguramente hay un montón de delitos que no se denuncian, etcétera, etcétera. Pero no es para preocuparme. Yo no me preocuparía por ese lado. Luego hay que establecer contramedidas, políticas de actuación para manejar, minimizar o eliminar los riesgos. Y por último están las causas. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Ariel ya lo ha insinuado. Para cada problema hay diferentes soluciones. Nunca crean a quien dice que hay una única solución para un problema. Yo soy un matemático y lo primero que me enseñaron es que cuando hay una solución a un teorema hay más de una. Y si hay una solución a un problema hay más de una. Evidentemente hay la mejor, la más sencilla, la que genera menos riesgos, la más probable. Tenemos que elegir, pero no es verdad que solo hay una solución para cada problema. Siempre hay más de una solución posible. Y por tanto, habrá que hacer coherencia de políticas desde esa perspectiva. Convivencia. ¿Por qué hablamos de convivencia? Porque la convivencia es el caldo de cultivo de los principales problemas de seguridad urbana. Incluso de ciudades como Bogotá, que casi en un 50% son rurales y que deben tener una mirada diferente. La cantidad de hectáreas de cultivo en Bogotá no tiene parangón en prácticamente ninguna otra ciudad de 7 millones de habitantes. Y a menudo olvidamos eso. Hay una mirada diferente que debemos plantear. Por tanto, la convivencia es una situación o estado de cosas en que las personas y comunidades que habitan un territorio e interactúan entre sí, manejan sus conflictos. La palabra conflicto es tabú en Colombia, pero tienen que empezar a entenderla como la entendemos en ciencias sociales. Un conflicto no es ni bueno ni malo, es una disputa o antagonismo. Lo malo es la violencia en el conflicto. Pero el conflicto existe y seguirá existiendo si lo entendemos como antagonismo entre personas o partes que creen tener objetivos incompatibles sobre algo o alguien. Por tanto, manejan sus conflictos de forma pacífica y razonablemente armónica. ¿Cómo? Y esto es lo importante en la convivencia. Herramientas de gestión de la conflictividad, generación de consensos, manejo de los disensos. Las diferencias existen y son buenas. Y hay que saber manejarlas como los consensos. Cada vez más, volveré después, la policía es hoy policía de proximidad en las grandes ciudades y tiene que hacer tareas de mediación. Y las tareas de mediación exigen este tipo de herramientas, en un clima presidido por respeto, tolerancia y capacidad de escuchar y valorar a los demás al intencionar por los otros. Ustedes tienen una ventaja si la hacemos bien. Por normatividad hay que hacer planes de seguridad y convivencia. Y por tanto podemos combinar las dos cosas. Por tanto, la convivencia es un proceso dinámico, cambia, hay culturas diferentes, voy a dejar todo eso para ir adelante. Por tanto, aunque seguridad y convivencia no son lo mismo, se traslapan. Hay países en que se planifican aparte. ¿Por qué les digo eso? Pueden probar, aunque hagan planes de seguridad. Es más fácil generar consensos para varias administraciones en convivencia que en seguridad. Porque en seguridad cada persona, cada partido político que llega al consejo, al concejo, a la alcaldía, tiene legitimidad para establecer su énfasis. Sin embargo, es más fácil generar mecanismos de largo plazo. Las causas son diferentes,
pero la capacidad de cambiarnos es importante. Bien, segundo momento de mi intervención, que va a ser súper rápido para centrarme en el futuro. ¿Qué es lo que vemos en estrategias políticas de seguridad de evolución en el mundo desde la posguerra fría en adelante, tanto en seguridad externa como en interna? Primero, marco general. Hay dos bienes públicos que toda administración debe intentar proveer y que forman parte de los que llamamos el contrato social entre la ciudadanía y los gobernantes, que son el bienestar, desarrollo, crecimiento económico, equidad, cada uno a su manera y como decidan. Yo nunca me ingiero en los países donde trabajo. Me ingiero académicamente, pero nunca políticamente. Y luego la seguridad. Y afectan a los tres órdenes de la administración. No en todas partes pasa, pero aquí efectivamente sí, por una razón que no siempre ha sido así en Colombia y que tal vez algún día cambie, yo no lo sé. Es muy diferente de la situación de Argentina que nos comentaba Marcelo. Aquí hay una única policía nacional. Ustedes saben perfectamente que hubo momentos en que había diversas policías. En muchos lugares, en mi caso en Cataluña y en Barcelona, es una locura, cuando yo hacía algunos planes, porque tenemos policías estatales del orden nacional que actúan en territorio catalán, aunque todas las competencias en teoría están transferidas, excepto las de terrorismo, por razones obvias, digamos, porque se requiere un mando organizado. Luego hay policía autonómica de Cataluña y luego policía local. Bueno, eso es una locura en cuanto a pero eso está ahí, lo tenemos. Segunda tesis, la seguridad es un proceso multidimensional. ¿Qué quiere decir? Hay dimensiones sociales, económicas, ambientales, políticas y securitarias duras, es decir, las militares y policiales. Pero, lo siento, si alguien cree que la política de seguridad se acaba con el delito y la violencia directa, no ha entendido las cosas. Ese es el resultado de la política. Bajar la violencia violenta y bajar los delitos. Pero recuerden, es como el insomnio. Uno no puede luchar contra el insomnio pensando, me voy a poner la grabación esta noche de la terrible conferencia que dio Rafael Grasa en el Club Ejecutivo para ver si duermo rapidito y bien, voy a leer aquel libro que nunca pude leer, o por fin voy a abrir la memoria del Foro de Gobernanza Democrática y me voy a leer las 150 páginas de arriba abajo. Si uno piensa en cómo va a dormir esa noche, no duerme. Los médicos nos dicen que si el insomnio no es un problema fisiológico, tiene una solución de la que llamamos técnicamente un producto lateral. Si resuelves otras cosas, te vas a machacar al gimnasio, cambias, no sé qué, lo que nos dicen, dejas de mirar, cosa difícil para mí, porque lo miro hasta el último momento, el celular o la tableta cuando estás en la cama, etcétera, 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 a lo mejor duermes esa noche. Pero tienes que ir en ciertas condiciones. Por eso lo que les digo es que, efectivamente, es un proceso multidimensional que debemos tener en cuenta. Tercera tesis. Hay muchas dimensiones, pero ya les digo, la política, la económica, la medioambiental, la vulnerabilidad física, la securitaria, son las más importantes. Ya les he dicho que la seguridad tiene un componente objetivo y uno subjetivo. Voy a lanzar cosas que luego veremos en la tarde con Hugo. Por eso es tan importante la participación. Cuando yo era el segundo de mi universidad durante 8 años, tenía probablemente el mejor digamos, vicerrector de recursos humanos académicos que haya habido en la universidad. Era un tipo buenísimo. Sabía mucho, se trabajaba los temas. Sin embargo, al cabo de 2 meses, yo como coordinador de todo el equipo de gobierno, porque el rector hacía otras tareas, llegan varios decanos a verme y me dicen, tienes que hacer algo con el vicerrector de recursos humanos. ¿Cómo? Pero si es un tipo buenísimo, si estamos contentísimos de él, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Dice, pero es que es tan bueno que cuando entramos en el despacho, después de la salutación, al cabo de 2 minutos, nos dice, sé que tienen este problema y esta es la solución. Y ni siquiera nos deja contar nuestra visión del problema.
Entonces tuve que llamar a esa persona, digo, por favor, los 10 primeros minutos que te expliquen los temas y tú intenta ver que buscas la solución a saber de lo que te has dicho. No seas tan eficiente. Participación. Si las comunidades y los destinatarios no participan en el diagnóstico, no va a funcionar. El diagnóstico no lo podemos dar hecho. Eso es muy importante y tiene que ver con ese tema del componente subjetivo, plural. Quinto, valorar el riesgo es más importante que las amenazas. Yo tengo un amigo paranoico que cuando va a salir y quedas con él a comer en la noche, etcétera, te dice, espera un momentito más tarde porque tengo que consultar cómo están los pronósticos de caída de meteoritos. Dices, bueno, ¿pero qué pasó? El tipo está obsesionado de que le puede caer un meteorito. Entonces yo le digo, mira, tengo los datos estadísticos, de eso no me falta, en Barcelona no han caído desde hace no sé cuántos centenares de años, etcétera, etcétera, que hay registros, eso es altamente improbable. Pero, sin embargo, no logro curarlo de eso. Ahora, objetivamente, el riesgo es el que es. ¿Por qué es importante decidir eso? Porque ustedes, como políticos, saben que hay que priorizar y que la torta no da para todo. Y lo que dedicas a un trocito, lo quitas del otro. Y, por tanto, es muy importante, en términos de riesgo, lo voy a decir en términos de cobertura de seguros, matemáticos, ¿qué cobertura quiere usted? Contra más cobertura, el 90, el 95, el 100, más recursos se va a llevar eso, más va a pagar usted. Por tanto, es muy importante eso. Sexto, sobre esto deberíamos hablar mucho, pero hay un tema importante que es la securitización. ¿Qué entendemos por securitizar un problema? Que algo que en principio no pone en riesgo la supervivencia, por razones políticas, de medios de opinión, de lo que sea, se acabe convirtiendo. Por ejemplo, algo que nos pasó mucho en Europa y que está empezando a pasar acá, aunque hay datos objetivos tanto en Europa como acá para entenderlo, migraciones. Evidentemente, 4 millones de venezolanos surgidos y aproximadamente un millón y medio, datos de Naciones Unidas recientes de la semana pasada, en Colombia, son un problema, claro que sí, pero ojo con la securitización. Ariel lo contestaba. Probablemente va a haber, nos pasó en Barcelona cuando hicimos el estudio detallado, lo hizo la universidad, es un ejemplo de aquellos que se comentaba de observatorio académico, para intentar desmontar un mito de que la mayor parte de los delitos y hurtos en la ciudad los hacían, no era cierto. Sexto, cuando ustedes aborden los temas de seguridad, sobre todo como políticos, clasifiquen bien. Antes decía Marcelo, investigar significa abstraer, pero para abstraer hay que hacer otra cosa antes, hacer cajitas y colocar cada cosa en cada cajita. Taxonomías, mecanismos, para luego poderlos relacionar. Por eso es muy importante, desde esa perspectiva, que cuando ustedes tengan que hacer un plan de seguridad y de convivencia, primero hay que ver de qué hay que protegerse. Las amenazas, riesgos, retos. Segundo, ¿a quién hay que proteger? Lo que técnicamente llamamos los referentes. Y ya lo han visto con Linda. Hay grupos vulnerables en toda ciudad que van a requerir tratamientos específicos. Y son grupos vulnerables diferentes en zonas diferentes. Antes han dicho, claro que sí, de la misma manera que diferenciamos los datos de Bogotá por barrios, por sectores, no estaría mal mirar urbano y rural, les daría una mirada interesante, yo lo he hecho alguna vez, etcétera. Lo interesante también es que podamos ver los grupos vulnerables ahí. ¿De quién hay que protegerse? ¿Quién es el eventual malhechor? Antes teníamos 5 grupos que nos planteaba Ariel, especialmente importantes, pero puede haber muchos más. Ustedes tienen todavía una suerte, pero no tanto. No tienen que protegerse como en Europa del terrorismo internacional de ese tipo. Sin embargo, ya hace 8 años que hay un vuelo, 8 no lo estoy seguro ahora, entre 6 y 8 años, que hay un vuelo, uno solo de alto riesgo, que en El Dorado se mira cada año, el que viene de Estambul. Porque ese vuelo es un vuelo donde pueden venir, no porque se vayan a quedar en Colombia, sino porque pueden ir hacia otro lugar eventuales terroristas. Y ya hace más de 6 años
que con ayuda de la Interpol ese vuelo está sometido a un control especial. Afortunadamente ustedes no tienen los problemas, y creo que no los van a tener, porque no hay constituency, no hay, digamos, población que pueda legitimar esas prácticas si son islamistas que leen el Islam de una manera radical. Y por último, ¿en qué contexto se da y cómo nos vamos a proteger? Esa es la idea esencial en la que deben trabajar. Hay que abordar todas las causas, estructurales, aceleradoras y desencadenantes. Las estrategias deben abordar a medio y largo plazo todas esas tareas, pero con temporalidades diferentes. Una ciudad como Bogotá amerita que sean capaces, y solo será con movimientos ciudadanos, de establecer un diagnóstico y una gran política genérica sobre seguridad y convivencia para 10 o 15 años. Si no, la seguridad y la convivencia corre el riesgo de pasar como el metro que nunca fue. Lo siento, pero es la única ciudad del mundo de estas características que conozco donde no hay metro, digamos, etc. Por último, para medir los riesgos y convertirlos en propuestas, hay que describir los valores y referentes a proteger, las amenazas, valorarlas, el grado de cobertura que quieren, las contramedidas y el seguimiento. Eso es hacer políticas públicas. ¿Cuánto quieren cubrir? Es decir, ¿cuánto van a sacar del bolsillo? Y ¿con qué contramedidas lo van a hacer? Es exactamente seguridad dura. Estoy aplicando tal como hacemos los planes de seguridad externos duros en el mundo militar en el que llevo trabajando mucho tiempo. Por último, las políticas de seguridad y convivencia deben combinar medidas diferentes. Reactivas, ¿qué hacer cuando se ha manifestado y hay que hacer frente a las consecuencias? Todos tenemos un SOAT para nuestros carros, porque desgraciadamente podemos chocar en cualquier momento. Pero eso es una política reactiva. Luego tenemos que tener políticas preventivas, prepararnos antes para los riesgos y consecuencias. Afortunadamente ya es obligatorio en todas partes disponer de cintos de seguridad y de airbags. Esas son políticas preventivas que se hicieron. Pero lo más importante son las políticas proactivas. Abordar las causas de los riesgos desde el principio, en términos educación viaria y buenas vías. En las dos primeras partes más o menos estamos bien. En el caso de Colombia, en la tercera hay mucho por hacer, digamos, tanto por educación viaria como por la calidad de las vías. Y las políticas públicas deben establecer, ¿cuál es el problema? Estas políticas proactivas, lo siento, si alguien tiene ilusiones, en 4 años no dan. El primer año lo pasas en el empalme y definiendo con detalle lo que quieres hacer, baño de realismo. El segundo año pones en marcha algunas cosas. Y el tercero cosechas éxitos. Lo que no has puesto en marcha en el segundo año ya no va a ser realidad en el cuarto. Y lo digo con claridad porque tuve que coordinar las políticas de mi universidad durante 8 años y las diseñaba yo y las hacía yo. Y recuerdo que a los 3 meses la primera cosa que le dije al rector, hoy vienes a comer a casa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es una cosa familiar? No, tu esposo hay que no venga y tal, que éramos amigos. No. Tenemos que discutir de las 15 medidas importantes que preparaste para 4 años, tienes que elegir 4. Y nos vamos a concentrar en esas 4 porque no da más. Y yo te voy a intentar decir cuáles creo que son más fáciles o no desde esa perspectiva. Bien, resumen. Seguridad y convivencia exigen políticas públicas que no se queden solo en el papel de los cuerpos policiales y el despliegue territorial. Voy a ser clarito, eso es necesario, pero no suficiente. Segundo, articulen siempre seguridad y convivencia. Si hay brechas graves de convivencia, la seguridad siempre será inestable e incompleta, en todas partes. Tercero, opten por modelos policiales de proximidad, con formación en manejo de conflictos y mediación, clave en la convivencia, y no solo en disuasión e intervención. Y efectivamente, aunque Marcelo hacía muy bien diciéndonos que esto no es la panacea, el uso intensivo de las posibilidades de tecnologías de la información y comunicación, que son importantes, aunque no resuelven los temas. Centrarnos en las personas, enfoque multicausal y coherencia de políticas. La política de seguridad no puede ir diferente de la política educativa, de la política de asistencia social, etcétera, etcétera. Tiene que haber coherencia de políticas. Si no, lo que hacemos por un lado
se complica por lo que hacemos con el otro. Y eso es importante, porque cuando la gente a veces me dice, porque no la conocen, Colombia es un país con Estado débil, le digo, narices, ¿qué te has creído tú? De Estado débil, nada. Otra cosa es que hay un 30% del territorio donde el Estado no ha llegado o ha llegado insuficientemente desde hace algún tiempo, pero de Estado débil no. El problema de Colombia es que tiene un Estado fragmentado, porque las agencias no se hablan entre sí, los ministerios no se hablan suficientemente entre sí, hay dificultades entre el orden local, el departamental y el nacional, etc. Pero de Estado débil, nada. Afortunadamente Colombia tiene un Estado razonablemente, y por eso está en la OCDE, si no, no estaría, digamos, desde esa perspectiva. Entonces, algunas ideas para acabar. Miren, da igual cómo lo quieran hablar, pero hay de todo. Seguridad pública, seguridad humana, seguridad personal, seguridad nacional, seguridad ciudadana de los habitantes. Aquí nos fijamos en eso, pero les he dicho que tengan en cuenta la de los habitantes. Gran parte de las administraciones se preocupan para la seguridad pública, pero la nacional están vinculadas, las personas son claves. Ténganlo en cuenta. Si miran lo que hay en el mundo académico o en el mundo de políticas públicas de seguridad, encontrarán dos grandes enfoques y muchos intermedios. Un concepto securitario y restringido, limitado a conductas de violencia física que se hacen desde el Estado para la ciudadanía, pero sin la ciudadanía, donde ella no participa. Luego hay un enfoque, como veo que van tomando notas, por mi parte, si Pares lo quiere, les puedo compartir la presentación, no tiene ningún... Aunque eso es una presentación para lo que estaba ahí. Hay un enfoque más amplio, multidimensional, que tiene que ver causas profundas, aceleradoras, todo tipo de violencias. ¿Cuál es la violencia más importante de todas para justificar la directa? Lo que nosotros llamamos violencia simbólica o cultural. La legitimación del recurso a la violencia. ¿Por qué esas pandillas juveniles, o por qué nos contaba Linda, los que han iniciado, siguiendo las ideas de Carol Pateman, ¿por qué las personas que han iniciado con violencia machista, intrafamiliar pero machista, llamemos a las cosas por su nombre? Yo nunca uso la expresión violencia de género, porque el 95% de la violencia de género es machista, por tanto, digamos las cosas como son. Es violencia de varones contra mujeres, digamos, etc. Que se da en el ámbito intrafamiliar muy a menudo, pero no es estrictamente intrafamiliar. Pueden haber otras cuestiones, porque están aprendiendo ciertas conductas que legitiman la violencia, estereotipos, etcétera, etcétera, patriarcado, todo lo que podíamos establecer ahí. El enfoque securitario y restringido cree que es un fin en sí mismo, y es estatocéntrico, y nos plantea siempre una duda histórica desde el siglo XVI. ¿Qué hay que darle más importancia, a la libertad o a la seguridad? Todos sabemos que tiene que haber un cierto balance y que a veces hay que darle más a la seguridad que a la libertad. Pero si el desbalance es constante, eso va a generar problemas. Recuerden cómo Estados Unidos tuvo que volver atrás con algunas de las decisiones que tomaron sobre home security, sobre seguridad interna, después del 11 de septiembre del 2001. Porque exageraron mucho hacia la seguridad en un país que será muchas cosas, pero las libertades, al menos las suyas, las cuidan. Digamos, otra cosa es lo que pueda pasar fuera, pero las suyas las cuidan. O otros podemos entender que la seguridad es un medio y contexto para el bienestar, un enfoque antropocéntrico, centrado en las personas. Y aprovecho para que nadie me diga nada de que anthropos en griego clásico tenía el sentido de varón y mujer. No estoy haciendo... Había una palabra diferente para varón y para mujer. El orden político y el Estado no se pueden defender en contra de la sociedad ni sin ella, parte del contrato social. Bien, acabo. Todo eso entonces, ¿qué quiere decir? Huyan de la expresión fácil. Podría contarles hecho. Hay muchos grupos, incluso en Colombia, que intentan decir, elija usted entre derecho a la seguridad o seguridad de los derechos. No, yo no quiero elegir, quiero las dos cosas. Y se pueden combinar. Tiene que haber un derecho a la seguridad, pero, perdón, con seguridad de los derechos. Paso todo eso y vamos ya a la diapositiva final. Trabajé mucho tiempo en Medellín, si a alguien le sorprende eso no debe ser por nada.
Fui profesor visitante en 2015 durante 8 meses. Ay, perdón, ahora sí que lo hice mal. Bien, les estoy proponiendo que trabajen desde perspectivas ideológicas diferentes, como están acá, pero con un enfoque que sirve para todos y que les permitirá generar consenso, aunque sus énfasis serán diferentes, porque sus diagnósticos también lo serán y sus prioridades lo serán. Pero si el marco de análisis es semejante, podrán establecer diferencias, disensos y consensos y trabajar conjuntamente. Es ese. Necesitamos establecer qué dimensiones son las más importantes, tener en cuenta las resistencias. Ahí hay una idea básica en Estado de Derecho. Las ideas, si no son genocidas, no delinquen. Lo que delinquen son las actuaciones, los hechos. Y lo siento, eso va a tener que empezar a cambiar. La resiliencia, la desidencia, la acción colectiva social, que no es violenta, no es delito ni puede reprimirse como delito. Yo recuerdo lo que ha sido trabajar con la Policía Autonómica Catalana y formarlos en todo lo que significaba que fueran capaces de mediar para obviar, si recuerdan aquellas imágenes terribles, cómo desalojaron el movimiento del 15M en la Plaza de Cataluña. Se me pidió llegar a negociar, pero ya no había nada que hacer, porque entre otras cosas yo llamé al gobierno y les dije, ¿tengo autoridad para hacerlo o no? Desgraciadamente la vicepresidenta, con la que tenía mucha interacción, no estaba en aquel momento disponible. No voy a mediar sin saber que mi mediación tiene el respaldo del gobierno. Pero ¿qué aprendió después la policía? Que esa gente que estaba ahí molestaban, hacía desobediencia civil, se sentaban, no se iban, pero no eran delincuentes. Aunque tal vez estaban infringiendo tipos del Código Penal, pero sin violencia directa. A partir de ahí pusimos en marcha una formación específica que ya conocen y un equipo de mediación para ese tipo de conflictos. Entonces, hay diferentes momentos a hacer que nos llevan a esta idea final que tienen acá y con la que concluyo. Miren, iniciar. Hay que hacer que las administraciones entiendan la seguridad como un bien público. Si es un bien público, no podemos dejar fuera a los beneficiarios de ese bien. Segundo, el enfoque, puesto que el referente son las personas, construimos con y desde las personas. Desde abajo y con todos, escuchando. Como les decía, la acción colectiva, si es no violenta, se acepta. Es expresión de resistencia o inconformidad. Hay que dinamizar procesos teóricos y prácticos, corresponsabilidad. En la mayor parte de los ejemplos exitosos, las comunidades afectadas han hecho esa tarea y han vivido su propia seguridad. Miren, terrorismo de origen islámico. El 85% de las denuncias que en Europa nos están permitiendo evitar atentados antes de que se produzcan, provienen de la comunidad islámica y más del 60% de la misma familia. Brutal. Quiere decir que ellos mismos se dan cuenta que alguien está cambiando y que ese varón o esa mujer o ese niño o ese adolescente está haciendo cosas que no tocan. Por tanto, es muy importante la corresponsabilidad de todas las partes desde esa perspectiva. Hay que aportar y apostar por el análisis y el manejo de conflictos, buscar coherencia y sinergia de políticas, y esta es la idea final con la que acabo. Ni podemos sustituir al Estado, ni hay que avalar una privatización fuerte de la seguridad constantemente. En última instancia, lo que les estoy diciendo es, y esto lo paso, lo que tienen aquí. Perdón. Bueno, acabo. ¿La última? Sí, la última. Esto que voy a aplicar a mi misma presentación les sirve para ustedes. Este es un gráfico que utilizo siempre en mis clases de planificación. Lo que planificamos es esto. Lo que sucede en realidad es esto. Es decir, nuevamente vuelvo a la matemática. Tendencia. Intentamos saber cuál es la dirección. No la perdamos. Por muchos vericuetos, retrocesos, puntos complejos, callejones sin salida, cuellos de botella, hayan. Pero intentemos que nos lleven ahí. Pero creer que lo que hemos planificado va a ir linealmente hasta el final
es no conocer la realidad y no conocernos a nosotros mismos. Por tanto, eso se puede hacer y, por tanto, ¿cuál es el consejo final antes de pedirles simplemente que ya descansemos y pedirles o de darles las gracias? Recuerden a Lewis Carroll. Lewis Carroll, en un bonito pasaje de Alicia a través del espejo, establece un diálogo muy importante entre Alicia y el gato de Cheshire. Alicia está perdida y le pregunta al gato de Cheshire, ¿cuál es el camino? Y el gato sabiamente le dice, Alicia, eso depende de dónde quieras ir. No lo sé, entonces te da igual el camino. Lo importante es buscar un rumbo, participarlo e intentar llegar a él. Gracias.